Estudiemos otros métodos del objeto list, de las listas. Entonces aquí podríamos empezar con el método, escribamos aquí función pop, la función pop. Esta función elimina un elemento desde una posición dada, en una posición específica. Escribamos aquí, elimina un elemento desde una posición, entre paréntesis podemos escribir índice específico, específica, posición específica. Ok. Em, Hagamos lo siguiente. El estado actual de lenguajes es esta lista. Por ejemplo, agreguemos otro lenguaje, lenguajes.append. Escribamos nuevamente PHP. Listo, esta es la nueva apariencia de esa lista. Agreguemos otro elemento en una posición, digamos, en la posición 1, insertemos, digamos, go. Ok, volvemos a mostrar el contenido de esa lista. Ahí está go, están todos esos 6 elementos. Esa es la longitud de esa lista. Ok, entonces con la función pop podemos, por ejemplo, deshacernos de un elemento. Esa función es interesante porque además de eliminar, de sacar, eliminar el elemento, se retorna como resultado ese valor que se ha extraído. ¿Ok? Agreguemos aquí en el comentario el valor eliminado, podríamos escribir entre paréntesis, extraído, se devuelve como valor de retorno de la función para que quede más específico. Bien, por ejemplo, tomemos este valor. ¿Ese valor en qué índice se halla? Podríamos contar de izquierda a derecha 0, 1, 2, 3, 4. O de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, menos 1, menos 2. Entonces, eh, creemos aquí una variable que se llame lenguaje en singular. Sobre lenguajes invocamos la función pop. Pasamos como argumentos el índice desde donde queremos eliminar, aquí sería menos 2. Mostremos el contenido del lenguaje. Ahí aparece C++. Mostremos el contenido de la lista lenguajes. Veamos. Ya no aparece C++. Ya deben haber 5 elementos. Ok. Ahí está. Se removió ese valor de la lista. Removamos go. Ese se halla en el índice número 1. Guardemos el resultado en la variable lenguaje. Sobre lenguajes invocamos pop y aquí indicamos 1. Mostremos el contenido de esa variable. Aparece go. Mostremos el contenido de la lista lenguajes. Bien, ya no está disponible go. Bien. Por defecto, si no pasamos un argumento, un índice a la función pop, se remueve el último elemento. Veamos, funciona de esta manera. Indicamos aquí lenguajes.pop. No estamos pasando ningún argumento. Mostremos el contenido del lenguaje y se debe mostrar PHP. Ok, ¿qué pasa si a la función pop le indicamos un índice que no exista, sea un índice positivo o negativo? Veamos lo que ocurre. Escribamos aquí antes como comentario la pregunta, ¿qué ocurre si a la función pop
le pasamos un índice inexistente. Experimentemos. Sobre lenguajes, invoquemos la función pop. Indiquemos aquí, por ejemplo, 20. Nosotros sabemos que ese índice no existe. Se genera el error index error. Dice que el valor, el índice que se ha pasado como argumento está por fuera del rango. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hacer aquí es utilizar un bloque try except para que el código no termine así de forma abrupta, generando esta pila de errores. Acá podemos imprimir, no existe el índice 20. Observemos la diferencia, ejecutamos y ahí ya aparece ese mensaje. ¿Ok? Entonces ya podemos dar respuesta a la pregunta. Bueno, la respuesta podría ser acá, dejemos aquí pregunta, dos puntos, y aquí escribimos respuesta. Si el índice no existe en la lista, se genera el error, index error. Ok. Entonces voy a copiar este código. Si nosotros indicamos acá, por ejemplo, menos 10, ese índice tampoco existe, se va a generar error. Indiquemos aquí, ahí menos 10. Ok, dice no existe el índice menos 10. Esto produce error, exactamente la función pop genera error porque ese índice está por fuera del rango. Y como produce error, esta sección atrapa ese error y se encarga de mostrar este mensaje. Y el programa continúa de forma normal. ¿Ok? Listo. Entonces, esa sería la función pop. Ahora trabajemos con la función. Aquí escribamos función index. ¿Para qué sirve esa función? Dice que retorna, escribamos aquí, retorna el índice de el primer índice de un elemento. Aquí ese sería el valor a buscar. Agreguemos algo adicional. Si no se encuentra ese elemento, resaltemos esto como si fuera una variable. Si no se encuentra ese elemento, coma, se genera el error value error. Value error. Ese elemento no existe. Ok. Escribamos aquí una variable que se llame enteros. Escribamos, por ejemplo, 3, 2, 5, 3, 7, también 4, ¿sí? Escribamos también 8, 2, listo. Yo creo que así está bien. Esa sería la lista enteros. Bien. Preguntemos por el índice del primer 3. Debe ser 1. Veamos. Sobre enteros invocamos la función index. Busquemos el índice del valor 3 en esa lista. Es 0. 3 también se encuentra en esta posición, que sería la posición 0, 1, 2, 3. Entonces, hay una versión de la función index en donde especificamos el valor que queremos buscar, el índice del valor que queremos buscar. En este caso queremos buscar el índice del valor 3, pero que empieza a buscar desde
desde el índice 1, no a partir del índice 0, que es el valor por defecto, desde donde arranca el índice por defecto, desde donde inicia, arranca la búsqueda. En este caso obtendremos 3. Bien, si nosotros buscamos, por ejemplo, por el valor 5, pero queremos buscar a partir del cuarto elemento, hacemos lo siguiente, decimos index, queremos buscar el 5, pero a partir del cuarto elemento, porque si no indicamos desde dónde buscar, él va a indicar que el índice es el 2. En este caso va a mostrar este último, es el último índice, donde está ese siguiente 5. ¿Ve? Esa es la posición 9, es decir que ese arreglo tiene 10 elementos. Bien, esa es la funcionalidad básica de la función index. Nosotros ya sabemos qué pasa si no se encuentra el elemento. Si nosotros intentamos realizar esta operación enteros.index, busquemos por ejemplo por 10, eso va a generar value error. Ahí está. Dice 10, el valor 10 no está en la lista. Ok, dejemos esto en un bloque try except. Bien, indicamos aquí, podemos hacer esto, observemos. Sabemos que es value error, el error que se produce, la variable de error la llamaremos C, y acá podemos hacer lo siguiente. Escribamos mensaje, dos puntos, también mostramos la variable E. Mensaje, 10 no está en la lista. Ok. Los mensajes de error se encuentran en inglés. ¿Qué otra función interesante podríamos utilizar? La función copy. Escribamos aquí función. Esa es una función que es parte de los objetos list. Las anteriores también. Voy a colocar acá esto. Dejemos así. Esto también dejémoslo así para que quede homogéneo. Escribamos el siguiente comentario para esta función. Genera una copia de los elementos de la lista. Esa función es equivalente a escribir, tenemos una lista, llamemos a la variable lista, y utilizamos esta notación de slicing. Esto genera una copia de esta lista de los elementos pertenecientes a esa lista. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Escribamos aquí copia enteros. Sobre enteros invocamos la función copy. Ejecutamos, mostremos el contenido de enteros. Ya está el contenido de copy enteros. Es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros utilizamos el operador, decimos aquí enteros, es igual, el operador de igualdad es igual a copia enteros, eso va a retornar true porque el contenido es el mismo. Bien, pero si nosotros preguntamos si enteros, al revés, copia enteros, es la misma referencia a esa locación de memoria, no, porque lo que nosotros hicimos fue generar una copia, por eso obtenemos false. Este objeto nos representa este mismo objeto, bien. Son locaciones, ubicaciones en memoria totalmente distintas. Ok, ahora trabajemos con la función account. Esa función es bastante interesante. Escribamos aquí función count. Aquí pasamos como argumento un elemento. Queremos contar el número de ocurrencias de un valor en una lista. Entonces,
cuenta el número de ocurrencias, repeticiones en una lista. Bien, entonces nosotros ya tenemos la variable enteros. Ese es su contenido. Contemos cuántas veces aparece 3 en esa lista. Esa es la utilidad de la función count. Entonces podemos decir enteros.count. Buscamos por 3. ¿Cuántas ocurrencias hay de 3? Hay 2. Listo. ¿Cuántas ocurrencias hay de 7? Hay una. Listo, este valor. ¿Cuántas ocurrencias hay de 10? Hay 0 ocurrencias. Genial, ¿verdad? Esa es la funcionalidad básica de la función count. Bien, permite calcular la frecuencia, el número de ocurrencias de un elemento en una lista. Y ya para terminar, hablemos acerca de la función clear. ¿Qué hace clear? Elimina todos los elementos de una lista. La deja vacía. Ok. Tenemos la lista enteros. Contamos los elementos de enteros. Son 10. Entonces, si nosotros invocamos sobre enteros la función clear, ¿sí? Volvemos a mostrar enteros, aparece la literal de lista vacía. Contamos los elementos de enteros, hay 0 elementos. Ok. Recordemos que hay una alternativa para, bueno, dejemos aquí como comentario. De forma alternativa se puede utilizar la expresión, dejemos esto como código, para vaciar, eliminar todo el contenido de una lista. Ok, entonces veamos esa parte. Entonces nosotros tenemos aquí copia enteros, ese es su contenido, contemos los elementos, son 10. En copia enteros le asignamos, a ver, acá me faltó algo, realmente en el comentario que hice acá es del. Listo, así queda. Del y el nombre de la lista. Del es otro operador incorporado de Python. Vale, entonces acá decimos todos los elementos que se eliminen todos los elementos de la lista copia enteros. Mostremos el contenido de esa variable. No hay elementos. Podemos verificar con la función len. Indiquemos aquí copia enteros. Aparece 0. Ok. Entonces ahí ya hemos aprendido bastante de las listas del objeto list que provee Python, una de las estructuras, una de las secuencias incorporadas en el lenguaje. Muy bien. En la documentación podemos saber más acerca de las listas. Nosotros aprendimos el método append, extend, entre otros. Aquí están los detalles de cada uno de esos métodos. Bien. Saber manejar la documentación es supremamente importante. Eso es una habilidad de primer orden, saber entender, saber leer, entender, interpretar y aplicar la documentación. ¿Vale? Entonces, siempre recomendado visitar todos estos documentos cuando necesitemos, por supuesto. Más adelante trabajaremos con las listas sobre las estructuras de repetición, de iteración, los ciclos for y while, para recorrer uno a uno los elementos de una lista.
Las listas se utilizan todo el tiempo, por eso hicimos bastante énfasis en su comprensión. Genial. Entonces, continuaremos en el siguiente video.